Buenas, buenas, bienvenidos al podcast de la justicia. Estamos aquí nuevamente en tu podcast favorito. Vamos a conversar hoy sobre un tema súper interesante. Un saludo a las personas que nos están oyendo ahorita a través de la señal de 96.9 FM, también a través del canal de YouTube, que ya sabes que si no lo viste puedes verlo en diferido y vas a tener acceso a todos nuestros episodios, que está uno más bueno que el otro. Recuerda también que puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram, @laradiopodcast. El canal de YouTube también se llama así. Estamos en TikTok y en Twitch. Pero además tenemos un plus, y es que puedes aprovechar la oportunidad y contactarnos en cabina a través del 0412-724-9527. Llegó el plus. Llegó el plus. Recuerda que puedes contactarnos a través de allí. Ese es nuestro número en cabina y vamos a estar solucionando todas esas dudas que puedas tener acerca del tema que estamos conversando. Y bueno, por acá es María José García Zambrano. Me puedes seguir también a través de mi cuenta en Instagram, @marijosz. Y por aquí, Mercedes Luque, @legalizados. Y voy a repetir el número porque como llegó nuestro plus, creo que no se entendió. ¿Cuál es el número en cabina? 0412-724-9527, para que nos escriban y nos digan, mira, tenemos esta duda, tenemos aquella duda, tenemos estas preguntas, y se las vamos a aclarar en el episodio de hoy, que va a estar buenísimo. Porque vamos a hacer como un popurrí. Sí, nos encantan los popurrí. Sí. Miren, ya que llegó Roseliano, voy... Sí, porque ya va, dijiste que llegó un plus y lo nombraste nada más a él, pero y el resto, vale, aquí en cabina hay una gente que está echándole pichón. Los demás pluses, mira, está Alberto Belfort y Roseliano Díaz Arias en la producción. Como operador de audio está Pablito Belfort, y como operador de video, Difrey Alejandro, que hoy me dijo que por fin me pinté el cabello y que regresé a mis orígenes de Barbie. Mira, María José, por favor, nuestra invitada. ¿Quién la presenta? Que tú eres su fan. No, preséntala tú, te cedo el honor, porque tú eres fan. Mira, es que yo voy a echar el cuento antes de decir. Yo soy nueva en TikTok. Nueva. ¿Tienes? No, sí, pero soy nueva, no tengo sino un videíto chiquitico. Ya va, ¿qué tanta...? ¿Y que sales bailando? No, vale, qué cosa tan... ¿Qué es eso? No, que falta de respeto, ¿se imaginan? No, entonces soy nueva en TikTok. Y dije, oye, quisiera ver otros abogados que tengan algún tipo de contenido nutritivo para entonces ver y copiarme, mentira. Como ver un poquito y ver exactamente cómo se hacen estos videos. Okay. O sea, estoy, pero súper, bueno, ni hablar de eso. Entonces me consigo a Gaby. Ella se llama Gabriela Arias. Y me la consigo porque hay un video en particular que decía que sí podías desalojar al inquilino moroso aunque tuviese menores de edad. Entonces dije, esta es de las mías. Ajá, maléfica. Esta es de las mías, que no le importa. Y empecé a seguirla. Y claro, yo siendo nueva en TikTok, no sabía que, bueno, solamente uno le da like y ya, y eventualmente eso viene a una carpeta donde si tú le das donde está tu corazoncito, tienes todos tus videos. No, yo le daba like y guardaba. Entonces, esta pobre mujer habrá pensado que yo era un stalker. No, sí, porque creo que a todos los videos, en un 75% le daba like y guardar. ¿Qué tal? Bueno, y hoy la tenemos aquí. Bienvenida, sí, Gaby. No, bienvenida. Un aplauso para un plus adicional al... Gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Mira, Gaby, por lo que está contando Mecha, también es de esta camada de abogados generadores de contenido, ¿no? Y a mí me estuvo llamando la atención de que la vez pasada que estuvimos conversando, Gaby contaba de que ella no solamente hace su contenido, sino que también lo edita y hace todas sus cositas. Sí, un nivel que todavía tú y yo no hemos desbloqueado. Nivel 0 desbloqueo. Sí, tal cual. ¿No? Mira, Meche, cuéntame el tema que vamos a conversar hoy. Bueno, vamos a hablar de dos cositas. Vamos a hablar de la prescripción adquisitiva. Pero la gente seguramente dirá, mira, pero ¿con qué se come eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Porque suena como raro. Sí, suena como que vas a adquirir algo. Sí, como que es difícil. ¿Y cómo? No sabes en cuánto tiempo lo vas a adquirir. Entonces, para eso está nuestra invitada de hoy, Gaby. ¿Qué es la prescripción adquisitiva? ¿Cómo se le puede decir de manera coloquial a nuestros oyentes? Sí, fíjense lo siguiente. Como dice María José, la prescripción, cuando las personas normalmente escuchan ese término, es algo como netamente jurídico. Sí. No es algo que forme parte del vocabulario de las personas cotidianamente. Y suena raro, suena eso, ¿con qué se come eso? Complejo, sí. Exacto, es complejo. De hecho, si ustedes mismas se han dado cuenta, como abogados cuando estudiamos la carrera, se nos vuelve complicado también entender estas cosas. Entonces, para que las personas que nos escuchan entiendan de una mejor manera, como más fácil, en qué se basa la prescripción.
La prescripción tiene dos modalidades. Tiene una modalidad que es adquisitiva, que es la que vamos a tratar el día de hoy, Ok. y tiene una que es extintiva. La prescripción es que a través del paso del tiempo, que es un tiempo que establece la ley, lo determina según el caso, ¿qué ocurre? Ese transcurrir del tiempo tiene un efecto que es que me hace a mí adquirir un derecho, que es la adquisitiva, que es una prescripción positiva, y tiene también el efecto de que me extingue una obligación. Por ejemplo, el caso de una deuda. Supongamos, María José le debe un dinero a Mercedes. No, venga No, yo tú. no le debo. Ah, no, sí le debo. Así me debes. Sí le debo. Por ejemplo. Vamos a tratar ese punto ahorita, Gaby. Qué bien, Ahorita conversamos si esa deuda sigue vigente. Entonces, esa deuda tiene un tiempo para que Mercedes la haga valer, ¿ok? Si Mercedes, supongamos, durante un lapso de 10 años, no le reclama a María José esa deuda, no hace nada al respecto, se mantiene como allí en una posición pasiva, ese transcurso del tiempo hace que María José pierda el deber de cancelar esa deuda. Es decir, se extingue para María José el deber de cancelar esa deuda, ese monto. Vamos a repetir, por favor, los años, porque seguramente las personas, puede que alguna está sintonizando ahorita y dice, epa, ¿cómo que no tengo que pagar? Ah, ¿cómo es eso? Sí, Ok. entonces, por ejemplo, dependiendo 10 del caso, años, ¿no? dependiendo del caso, exacto, son Ok. 10 para el caso que estamos comentando. Y hay uno que es muy emblemático, que la mayoría de las personas es como el que más manejan, que es el lapso de 20 años, que es referido a los inmuebles. ¿Ok? En este caso, punto. Ujú. Qué buen punto. allí es la prescripción adquisitiva. Adquiere un derecho a través del paso o del transcurso de ese tiempo. Ahora, aquí también hay que aclarar cosas. Posesión y el tema del transcurso del tiempo. No es cualquier tiempo ni es cualquier posesión. Entonces, ¿qué posesión? Por ejemplo, yo tengo mi celular o María José tiene su reloj, yo presumo que ese reloj es de María José. Y María José presume que mi teléfono, como lo estoy usando, es mío. Ahora ya no sabes si realmente yo tengo factura de mi teléfono, yo no sé si María José tiene factura de su teléfono. Entonces, hay personas que poseen sin título, hay personas que poseen a nombre de otra persona, el ejemplo clásico es el arrendamiento, o el comodatario cuando tiene un contrato para el uso de ese inmueble, pero de manera gratuita. Y también está, por supuesto, el propietario, que es el dueño de la cosa por excelencia. Entonces, ¿cuándo aplica la prescripción adquisitiva en materia de inmuebles? Cuando tú tienes, dice el Código Civil, cuando demuestras que tienes posesión legítima sobre ese inmueble. ¿Ok? Eso punto uno. Y segundo, que se haya transcurrido el lapso de 20 años o más, pero a partir de 20 años. Entonces, la posesión legítima tiene distintas formas tiene, digamos, distintos requisitos establecidos en el mismo código, que es que tiene que ser de buena fe, tiene que ser pacífica, tiene que tener ánimo de dueño, tiene que ser continua, inequívoca, no interrumpida, y tiene que ser pública. Es decir, una persona está en un inmueble, que es el caso típico que nos preguntan. Doctor, estoy en un inmueble, estoy allí, tengo 15, 20 años, la cantidad que ellos tengan. Yo puedo optar a prescripción adquisitiva. Ese es el ejemplo más genérico con el que podemos desglosar incluso los demás ejemplos. Sí, de por sí, casi siempre dicen, ya va, pero es que ya yo tengo más de 20 años en ese inmueble alquilado, ya yo puedo optar por una prescripción No lo adquisitiva. dicen así. Son más descarados. Dicen, Sí, ya eso yo ya tengo, es mío. me lo quedo. yo es tengo mío. más de 20 años. Eso es mío, ¿verdad, doctora? Eso es mío. Eso ya casi es mío. Pero ya va, te vas a sorprender la cantidad de gente que dice y sabe, prescripción adquisitiva, ¿Qué? te lo dice. Sí, sí lo saben. Esa gente está estudiada, Sí. te lo juro. La gente dice, ya tengo 20 años aquí, a mí me dijeron que yo podía optar por algo, bueno, Mira, optar no sé. eso pero está que como la gente que comete hechos punibles, que se convierte en penalista. Ah, sí, por supuesto, ya Sacan saben su todo. cómputo, todo. Esa es mi pena. Esta es mi pena. Yo Claro. lo que yo tengo que pagar, ni más ni menos. Entonces, es bueno que se aclare que los arrendamientos no forman parte de esta prescripción adquisitiva. Claro. Porque se sabe de quién es la propiedad, aunque tengas la posesión, ¿verdad, Gaby? Sí, y hay algo particular, en especial con ese tema del arrendamiento. Y es que, fíjense que en posesión legítima nos piden que tengas el ánimo de dueño. Un inquilino no tiene el ánimo de dueño. Bueno, a veces. Bueno, sí. O sea, sí. No es el deber ser, Pero ¿no? no es el deber ser. O sea, la naturaleza del contrato de arrendamiento no es que tú te creas dueño de ese inmueble. Entonces, ya por Pero sí naturaleza... se cree. Sí, Sí, se pero a cree. veces... Sí. Pero jurídicamente no debería. No hay, o sea, Ok. no Ajá. cabe. O sea, una cosa es que lo cuides y mantengas el inmueble como si fuese tuyo,
como digamos, como buen inquilino. Y otra es que tú aspires a eso y creas que tienes el derecho de que sea tuyo y tener el título de propiedad. Cosa que Al ocurre pasar el tiempo. al pasar del tiempo. Entonces, un inquilino queda muy claro que, bien, porque no tiene el ánimo de dueño, que lo exige la ley, y además porque tiene un contrato de arrendamiento en donde el propietario sabe muy bien que él está allí en ese inmueble porque tienen ese contrato suscrito. Están pagando un canon, hay O una no, relación exacto, allí, hay cómo probar, exactamente. todo Hay eso. unos elementos allí que no son propios de la prescripción adquisitiva y de la posesión. ¿Qué pasa en este tema de la prescripción? Suelen ser inmuebles abandonados por sus dueños. Es algo el caso de que importante. el que sí aplica. Ajá. ¿Cuándo aplica? Un terreno, por ejemplo. Sí, acá en la ciudad lo vemos, por ejemplo, sí, apartamentos, lo podemos ver incluso en locales comerciales, porque a veces me han preguntado, doctor, ¿aplica para locales comerciales? Aplica, pero en otros estados de Venezuela, fincas, ¿ok? Se ve muchísimo. Terrenos baldíos. Terrenos que están, exacto, no, nadie aparece, las personas entran allí, empiezan a, digamos, a hacer vida tanto económica como de vivienda, y allí se ve como que mucho más frecuentemente este tema de la prescripción. Entonces, ¿cuál es la característica principal? No aparece el dueño, ¿ok? O sea, transcurren 20 años y el dueño no aparece y la persona que empezó a ocupar es la que se encarga entonces de cuidar el inmueble, mantenerlo al día, hace su vida allí. Los vecinos, las personas que están alrededor lo reconocen como dueño. Ahí creo que es importante que hay que mencionar que prevalezca la buena fe. Sí, ese es un punto especial. ¿Por qué? Porque Que no sea una ocupación maliciosa, porque si no estamos hablando de una invasión, Y de que, distinguir. mira, ese hombre no apareció Exacto. más nunca, yo me voy a meter en ese terreno. Sí, no, y tiene que distinguir. ser de buena fe. Sí, pero hay un punto allí. Por ejemplo, no es lo mismo que sucede en el caso de la invasión. En la invasión, la persona entra violentamente, a veces forcejea cerradura, empieza a estar allí en el inmueble, el propietario aparece y le dice, mira, ¿sabes? Reclama su propiedad. Eso es una cosa. Y puede ocurrir también que está una casa, supongamos, un inmueble totalmente desocupado. Entra una persona, no está entrando precisamente de buena fe, porque sabe que no es suyo, pero igual ingresa. ¿Qué sucede? Transcurre toda esta cantidad de años, nadie reclama, no aparece un familiar, no aparece el dueño. Bueno, como escuché el otro día, este inmueble no tiene dolientes. Exacto. Imagínate. Yo dije, imagínate. aquí me retiro. ¿Qué? Claro. Dolientes. Entonces, en ese caso también aplica prescripción, porque aunque él ingresó de una manera que se puede entender como viciosa, ¿ok? No es que entró con permiso ni nada, o sea, entró y sabía que no era suya. Pero la ley no protege tanto ese acto originario de ingreso, sino que durante los 20 años tu estadía allí, tu posesión, se haya dado de manera pacífica. Es decir, si en esos 20 años nadie vino a reclamar esa propiedad, tú no tuviste que forcejear con nadie para hacer valer tu posesión frente a un propietario. Y no se vio interrumpida por ese hecho. Exactamente. Otra cosa, no es que estoy allí y luego me voy del país 2 años y luego vuelvo otra vez al inmueble, ya allí se interrumpe la prescripción y vuelve a empezar. Entonces, por eso, ininterrumpida, inequívoca, es que soy yo, soy Gabriela, no es que va María José y entonces un año estoy yo y otro año está María José. Inequívocamente estoy yo. Entonces, eso también. A veces entra un familiar, ¿sabes? Sí. Entonces después vive uno de los primos y se turnan. Allí no aplica ese tema del carácter inequívoco. Claro, aunque no lo van a decir. Eso de que, mira, yo fui y vine y dejé un primo. No, esa gente sabe. Y ellos muchas veces se ponen de acuerdo. Entonces, bueno, esos son estos presupuestos que van, digamos, a hacer que tenga una apariencia, que esa posesión pase de ser una posesión simple o precaria a convertirse en una posesión legítima. ¿Qué hace? Que, bueno, si tú reúnes todas estas condiciones, estos requisitos, tú puedes solicitar, contratas a un abogado, porque no lo pueden hacer solos, para que la audiencia también sepa. No es que vas a la notaría, no es que vas al registro y solicitas, mira, yo quiero optar a la prescripción adquisitiva. Es un proceso judicial. Fíjate que somos un mal necesario. Ajá. Sí, señor. Sí, somos. Y a veces, por supuesto, echan su mentirita diciendo que tienen 20 años ahí y lo que tienen son 5 o 6 años. Y no, claro, y nadie más tiene cómo demostrar que en efecto no ha estado ahí los 20 años. Sí. El tema de la prescripción a nivel probatorio es el reto. Okay. Incluso para los abogados es el tema, o sea, el juicio, la parte medular del juicio es el tema probatorio. Porque cualquier persona puede alegar que reunió todos estos requisitos de poseedor legítimo y una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo. Son 7 elementos y deben concurrir. Exacto, son concurrentes, exactamente. Sí. No es que
fue continua, pero no fue pacífica. O sea, no puede faltar ninguno. Deben ser concurrentes, exactamente. Wow. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hacen las personas? Como está el carácter también público, que les había dicho hace un rato, que es bueno que o sea, debes contar con personas, vecinos, que te conozcan, que puedan dar fe de que tú efectivamente viviste allí. Entonces, se confunde con que cuando tú estás ya iniciando la demanda, tú agarras y promueves pruebas testimoniales como una prueba de que efectivamente tú estuviste allí y pruebe lo que tú estás alegando. Esto no es suficiente. Los testigos no pueden decir, por ejemplo, en el testimonio, sí, yo doy fe de que Gabriel estuvo allí en ese inmueble desde el año 2001 hasta el 2020. Hacíamos ¿Okay? allá parrilla juntos, Exacto. Estábamos todos juntos ahí en la Ella fiesta. tendía su ropa ahí, yo la veía. Exacto. Ajá, exactamente. O bueno, ella fue siempre ella, ya nunca estuvo otra persona, es decir, o simplemente decir, mira, no, ella estuvo allí durante esos 20 años. Los testigos funcionan cuando pueden dar testimonio sobre cosas materiales, por ejemplo. Mira, sí, yo doy fe de que ella cuida esa casa, o sea, sobre hechos que al final son los que van a demostrar que tú realmente ejerciste esa posición legítima. No son cosas jurídicas como decir solo, sí, fue pacífica, fue continua, porque ¿qué sabe un testigo de esos alegatos jurídicos? Claro, nada. Claro. Solo pueden ser sobre cosas, sobre hechos, sobre situaciones que al final le van a hacer convencer al juez de que efectivamente esa persona desplegó actos posesorios. Entonces, por allí es que va el tema de las pruebas, si hizo mejoras al inmueble, si mantiene el inmueble en unas condiciones óptimas, eso también ayuda a demostrar que tú pues tienes ánimo de dueño y que bueno, que Es complejo, ¿no? O sea, es complejo. Además de que deben concurrir, lo que tú dices, en el tema judicial tiene su Exacto. complejidad. Y es bueno contar con un abogado que sea sepa, especialista. que sepa. Ujú. Wow. Sí, entonces nada, seguramente muchas personas que nos están oyendo, que nos están viendo, pueden que estén en esta situación y lo importante es saber y estar seguros si en efecto cumples con los elementos. En principio no basta con solamente tener los 20 años, sino saber e ir marcando un check en cada uno de los 7 elementos, es decir, si lo cumplo, si lo cumplo, ay, aquí peleé. O sea, hace como un par de semanas, pudo haber sido, me tocó algo así parecido. Ok. Y me llegó una persona que es un ocupante, nunca ha tenido la autorización de estar en ese sitio y sabe que el propietario existe, le ha reclamado en varias oportunidades, pero bueno, tiene mucho tiempo, más de 20 años viviendo ahí. Y él fue el mismo que me dijo, mira, pero es que yo no tengo nada que hablar contigo, ya yo estoy tramitando mi prescripción adquisitiva. Le dije, no sé quién te la va a dar, porque tú sabes que el propietario está vivo, el propietario está ahí, lo tienes ahí, te ha reclamado, te ha hecho denuncia. O sea, ¿cómo vas a que prescripción adquisitiva? ¿De dónde? Eso no va a proceder. Claro que va a proceder. Bueno, dale, pero eso no es prescripción adquisitiva. Tú ya sabes que ahí existe un dueño, que está vivo el dueño y que te ha reclamado en varias oportunidades, que tú no estás autorizado a estar en ese sitio, aunque lo tengas ocupado hace tiempo. Porque fue ahora, hace unos meses para acá, que el propietario se dio cuenta que en efecto había alguien ahí. Wow. Sí. Mira, Meche, súper interesante, pero vamos a dejar un poquito para la segunda parte y que Pablito nos deje con buena música, que él también es un plus. Okay. Y estamos aquí de vuelta en el podcast de la justicia. En nuestro primer bloque estuvimos conversando sobre un tema súper interesante. Hablamos de eso que se llama la prescripción. Estuvimos conversando un poquito acerca de las deudas, así que ojo aquí con esto que creo que te puede interesar. Ojo, no te estoy diciendo que eres un moroso, pero bueno, pueden existir sus casos. Si este es tu caso, presta atención aquí. También estuvimos hablando acerca de la prescripción adquisitiva en el caso de los inmuebles. También mencionamos un poquito lo de los locales comerciales, pero ahorita vamos a profundizar un poco más. Recuerda que por aquí, María José García, me puedes seguir a través de mi cuenta en Instagram, @mariojogz. Y por aquí, Mercedes Luque, @legalizados. Estamos hoy acompañados nuevamente con nuestra amiga Gabriela Arias. Seguimos entonces conversando sobre la prescripción adquisitiva, las deudas y cómo puedes adquirir pues bienes muebles o inmuebles mediante esta figura. Gaby, cuéntanos un poquito, por ejemplo, cuando yo dije que íbamos a hablar sobre prescripción adquisitiva, me hicieron una pregunta puntual. Okay. Me dijeron, mira, ¿qué pasa si, sabes que la gente es creativa? ¿Qué pasa si yo tengo un contrato de arrendamiento? Yo estoy alquilado un apartamento y tengo 3, 4 años nada más.
Pero fallece el propietario y más nadie nunca después de ese fallecimiento viene a reclamarme nadie. El señor no tiene Dejó fue de herederos, existir. Dejó fue de existir. Hubo No, que colocarle para el café. nada, mira, o no tiene herederos o los herederos viven afuera y pues aquí no viene nadie a reclamar. Esa prescripción adquisitiva de esta persona que tiene la posesión pudiera esperar los 20 años y decir, mira, después que falleció esta persona en fecha tal, pasaron 20 años, yo sigo ahí, yo no sé, estoy pagando el alquiler, por ejemplo, en el tribunal correspondiente o en la Tsunavi, pero no sé de quién es esto ya, o sea, ya, no hay propietario. Eso pudiera hacerse como una prescripción adquisitiva. Sí, allí hay que ver varias cosas. Por eso es que cada caso hay que evaluarlo en concreto. A veces, incluso en TikTok, a mí me hacen preguntas y... Ay, ya le voy a abrir un TikTok porque yo soy Kiko. Sí, y entonces, claro, yo siempre les contesto como de manera genérica porque ya requiere una asesoría analizar este caso. Y fíjate por qué. En el caso de esa persona que tiene un contrato de arrendamiento y fallece el propietario, hay que ver primero, cuando fallece el propietario, si no aparece, digamos, si no se abre una declaración sucesoral, que es lo que corresponde, y no aparece nadie a reclamar esa propiedad, el contrato se extingue. ¿Ok? Porque es la consecuencia inmediata cuando una de las partes, pues, digamos, ya no está presente en el contrato. Entonces, no es como que falleció digamos, el 20 de julio y entonces ya el 21, entonces ya yo puedo empezar, digamos, a que transcurra este lapso de 20 años que estamos comentando. Hay que ver eso primero, si no aparece ningún familiar, en este caso me dices que no. Y lo otro es el término, el lapso en que tenía vigencia ese contrato. Porque si fallece el 20 de julio, pero el contrato se vence en diciembre, por ejemplo, hay que esperar al vencimiento de ese contrato para que entonces luego de allí empiece a, digamos, a transcurrir la posesión que estamos comentando, que es indispensable para poder prescribir. ¿Sabes qué es mala suerte? Que no sé, tengas 18 años y aparezca alguien y te interrumpe. Súper. Sí, que digan, hola, ¿cómo estás? Mira, no estábamos en el país, acabamos de hacer la declaración sucesoral, Hola, exacto. Soy el bisnieto del señor. Pagamos un dineral en impuestos y multas en el CENIAT, sí. pero aquí estoy con mi declaración sucesoral. ¿Y cómo hacemos todos estos años? Sí, es triste. Uy, sí. Realmente. Entonces, bueno, en ese caso, analizar eso. Sí, venció el contrato, a partir de allí, porque igual cuando tú solicitas la prescripción, necesitas como colocar en tu demanda una fecha cierta. De inicio. Mira, exacto, o sea, transcurrieron 20 años, pero ¿a partir de cuándo? Entonces, esa es como una medida para tú poder identificar, bueno, a partir de qué momento pasaste de ser inquilino a poseedor. ¿Ok? ¿Qué otra cosa A ver, puede...? y en ese mismo caso, que la persona siga pagando. El canon. Ajá, El eso canon. es importante. Por eso lo pregunté, porque sé que si no paga... A ver, Bueno, sí. se me venció el contrato, pero yo soy una persona súper honrada. Y dije, ¿sabes qué? Yo sé que esto no es mío y que tengo una obligación de pago. El señor se murió, pero bueno, a quien pueda interesar este dinero, no sé, yo voy a ir pagando porque no quiero que el día de mañana llegue alguien y venga y diga que yo no he estado cumpliendo con mi obligación. Entonces, o para que te curarme, aprovechaste. sí, o que me aproveché. Entonces, yo voy a ir pagando mi canon. El hecho de que yo cancele ese canon, interrumpe. Sí, no, de hecho no interrumpe ni empieza. Ni empieza. empieza. Porque sigue siendo inquilino, o sea, la relación arrendaticia sigue estando presente. O sea, que quedas en un vaivén allí que dices, no sé qué Pero hago. ¿sabes qué debes hacer? Consultar con tu abogado de Claro. confianza y que te diga, mira, está esta posibilidad. Si aparece alguien, eventualmente, lo normal es que tú pagues tu alquiler. Ahora, no aparece nadie, bueno, esperaremos a ver si se puede hacer dentro de 20 años. Señores, es importante. No es que Ve guardando el dinerito por si acaso. Sí, ahí. no es que medio creo que voy a esperar 20 años porque no va a aparecer a alguien, entonces yo a los 10 años o a los 12 es que voy a comenzar a solicitar la prescripción adquisitiva. No, tú tienes que esperar que transcurra. Es 20 años y a partir de allí. Y exacto, a partir de ahí es que tú puedes solicitar la prescripción adquisitiva, no antes. Exacto. Igual ocurre, por ejemplo, personas que están fuera del país, también ocurre mucho acá en Venezuela, y le dicen a un familiar, mira, cuídame el apartamento mientras estoy afuera. Ay, y, qué angustia. ¿Sabes? Y le das vueltas. Se me bajó la Y, tensión. entonces, Se me bajó es la que es tensión. fuerte, es fuerte. Esta ola migratoria también ha traído muchas cosas. Entonces, la persona está allí cuidando, usando el inmueble,
Y también puede llegar a pensar que tiene opción, si transcurre mucho tiempo, de poder hacer propietario. Que, por ejemplo, el familiar dijo, bueno, voy a probar suerte. Probó, le gustó, se quedó, se fue quedando. Exacto. Y mira, pasó bastantes años y no retornó al país allí. Sí, pero muchas veces esa persona que está fuera sigue pendiente Claro. de su apartamento, porque a veces siguen pagando condominio. Ujú. Mira, si hay una reparación que hacer, porque la persona que está allí probablemente se lo dice, es un propietario que no está ausente y no es negligente. Lo incluyen en el grupo de WhatsApp. Exacto. O sea, no está desprendido, no es este caso de abandono, que la ley, a veces dicen que este es como el fundamento de la prescripción, que es como una especie de sanción, una especie como de castigo hacia ese propietario que no, o sea, que si bien tiene la titularidad del inmueble, no lo usa, No hizo uso. o sea, exacto, no ejerce su derecho, ¿no? Como propietario. Entonces, por eso es que la ley, el Código Civil protege al poseedor cuando logra demostrar estos requisitos, porque es como que si al final de hecho, en la práctica, él está ejerciendo entonces como si fuese el real propietario. Entonces, en el caso del comodatario, de la persona que cuida, si estás frente a un propietario que está pendiente de su vivienda, no aplica la prescripción, para que tenga claro la audiencia. Vamos a que Buenísimo. este señor que me abordó hace un par de semanas escucha el programa de hoy, porque no, tienes el propietario encima. Claro. Eso no, ahí no, No es un está fantasma. tu condición. No es un fantasma. Olvídate de eso, Vladimir. Olvídate de eso, Maigua. Olvídate de eso que ahí no sí, vas. No aplica. Mira, ¿sabes qué me llamó la atención? Que al principio del programa hablaste acerca de las deudas. Ujú. Y- El otro tipo de prescripción. Ajá. Ujú. Y seguramente, bueno, eso también Es puede, interesante. puede llamar mucho la atención, Sí, porque pero- hay personas, ojo, no solamente que eres deudor, sino que hay por ahí alguien que te debe dinero. Ajá, pero ven acá, ¿tú conoces a alguien que se espere más de 10 años para cobrarte? No, es no poco es- probable. No vengas tú. Probable, sí, es verdad. Venga. Sí, es poco probable. O sea, tú máximo dices, bueno, voy a esperar un mes sin decirle nada, porque después uno queda mal, uno cobra y dice, "Coño", y se molestan con uno, pero si ya va, pero si tú me Sí. dijiste que me vas a pagar. Y Sí. máximo tú dices, bueno, un mesecito. Yo esperé por un amigo 2 años. ¿Y todavía sigue siendo amiga tuya? No, ya no. Ya, me imaginé. Por un ex amigo, 2 años esperé. Aunque sabes que siempre hay personas que dicen, bueno, quedará en su conciencia. Ah, sí. ¿Sabes? o que Dios te lo pague. ¿Qué? Exacto, o sea, como que bueno, ya él que no tuvo como esa moral. Pero entonces, al transcurrir los 10 años, ya no es exigible No es ese exigible, pago. Exacto, prescribe ese deber. También ocurre, que es algo muy interesante, con los esposos, cuando uno de los dos hace una venta sin el consentimiento, sin la autorización de su pareja, Ujú, entonces esa venta obviamente es fraudulenta. claro. Si la pareja no demanda la nulidad de esa venta, que son 10 años también, prescribe. Importantísimo, ¿no? Uy, qué Un datazo. Déjame anotar. Déjame anotar, eso es para todo, ¿no? Eso. Bienes muebles y muebles, ¿no? Ah, Sí, un datazo. claro. Ajá. ¿Qué Entonces, tal? que por cierto en TikTok me decían como que no, o sea, la gente no cree que esas cosas pasen y no creen que incluso ellos puedan hacer algo, porque es que a veces por el desconocimiento me dicen, doctora, pero yo no puedo, ¿cómo hago yo? O sea, no puedo anular esa venta. Y digo, claro que Claro puedes que anular puedes. esa venta. ¿Sabes qué? Hay también una prescripción que opera en el caso de tránsito, que esa es súper corta, es de 1 año contado a partir del momento del suceso para tú poder solicitar la indemnización por daños y perjuicios. Hablas de tus multas. Hablas de tus multas en La Exacto. Guaira. Y eso lo sé. Mira, parece que sí. Ella Es- estaba averiguando y que cuándo prescriben las multas y tal para no pagarlas. No, sino que una vez me llegó un cliente que, bueno, sufrió un daño producto de un accidente de tránsito. Y entonces, claro, cuando estoy investigando la jurisprudencia de eso, me doy cuenta de que ya había transcurrido 1 año y 1 mes. Y ya no era exigible la indemnización. Sí. Entonces es súper importante tener en cuenta ese tema de la prescripción, porque, bueno, por allí puede trancarnos el camino. Es que es muy difícil para el ciudadano común como tener en cuenta, porque es que no lo saben, Claro. que el paso del tiempo también tiene efectos. A veces la inacción, el no hacer nada, también tiene efectos. En derecho a hacer y no hacer siempre tiene consecuencias. Sí. Entonces, claro, los tiempos, los lapsos varían según el derecho que pretendes reclamar. En ese caso, que es un caso como muy específico, también en el caso de los municipios, también hay unas prescripciones allí cuando el inmueble, por ejemplo, no tiene un uso
digamos, empezó a darle un uso al inmueble que no estaba permitido y después si pasan 5 años y, por ejemplo, el municipio se percata de eso, tiene que otorgarle conformidad de uso. Eso es un ejemplo de los tantos en los que el transcurso del tiempo opera. Y no siempre son 10 o 20. Fíjense que en el caso Mira, tengo un clientico por allí, voy a empezar a contar, porque ese es un Maigua. datazo que me acaba de dar. Más igual, empieza a contar desde ahorita. ¿Opera en Chacao eso? sí opera. Mm. Está en Oye, próxima, Gaby, próxima Gaby, reforma. Ha Pero sido sí. peligrosa como invitada. Sí, no les diré si gané el caso, pero habrán señales. Sí, eso está allí. Mira, está muy chévere ese tema de la prescripción, porque creo que muchas personas pueden incluso aterrizar, porque hay muchos soñadores que bueno, piensan que por el hecho de estar en un inmueble y ha transcurrido cierto tiempo, ya tienen el derecho de que esa propiedad sea de ellos, entonces tienen que tener en cuenta que deben de tomar debe concurrir estos 7 elementos que acabamos de mencionar, deben buscar un abogado que les diga si en efecto aplica para su caso, porque es algo muy específico, ¿no? Debe cumplir con todos esos requisitos. Y tú hablas de los soñadores, inquilinos, ocupantes, pero los propietarios también se ponen bastante preocupados porque dicen, mira, pero es que yo necesito desalojar a esta persona que tiene más de 20 años en mi casa porque ya me dijeron que después de 20 años ya es de él. Y Claro. tú dices, no, pero ya va, eso no funciona así. Él te está Sí. pagando un alquiler, tienen un contrato de arrendamiento. No importa que tenga 20 años ahí, tiene 20 años de posesión. Ahora hay que conversar con él a los fines de ver cuánta prórroga necesita, si quiere o no la quiere, la prórroga para irse y poder desalojar tu inmueble. Pero eso no significa que porque tenga más de 20 años en tu inmueble ya le pertenece a esa persona. Eso es muy importante. O que los puede propietarios lo optar sepan. y tomar acciones para quitarte tu inmueble. Y más cuando ha estado en comunicación con esta persona. O sea, le dice, mira, este año te voy a cobrar un poquito más, pero ya después de 20 Se rompió años, este tubo, hay que sí, repararlo. no, o ya pagaste el condominio, le dicen uno al otro, o Ya. sea, estar en constante comunicación. Entonces eso es importante que se sepa. Si yo tuviese que darle un mensaje a los propietarios y para que estén más tranquilos, la prescripción no va a operar si no se cumplen todos estos requisitos que ya conversamos, y sobre todo si tú no tienes ningún interés en tu propiedad. ¿Ok? Si tú estás presente, si tú muestras interés, incluso puedes guardar facturas de pagos que hayas hecho, eso no va a operar por más que transcurran 20 años, por más que incluso no los puedas desalojar, porque pueden estar No, y en si no los pleno- puedes alojar, llamas a Meche. Es más, perdón, el desalojo ya es una prueba de interrupción de la prescripción. Porque ya eso demuestra que tú no quieres que esa persona esté ocupando Que tienes ese interés en tu inmueble. Exacto. Y es más, que está allí ilegalmente. Porque una persona que ocupa, cuando el propietario te pide desalojo, ya tú estás ocupando ilegalmente el inmueble. Sí, No claro. opera de ninguna manera allí la prescripción. Y tiene efectos retroactivos, ¿cierto? O sea, la sentencia judicial donde te dice sí, con lugar la prescripción adquisitiva. Tiene efecto retroactivo. Es decir, para que entiendan las personas que nos escuchan. Si transcurren 20 años y tú, bueno, luego tienes tu sentencia, ¿ok? Que de paso la debes registrar. Esa sentencia, tiene efectos como hacia atrás, en el sentido de que lo que te está reconociendo, porque es una sentencia mero declarativa, pero no cualquiera, sino una compleja, porque no solo te dice, pasas de poseedor a propietario, que es lo que hace la prescripción, es una conversión de posesión a propiedad. No solo te declara que eres propietario, sino que además te da como ese estado, o sea, te transforma ese estado al que vas a tener entonces un derecho sobre ese inmueble, y por tanto no es una mero declarativa simple. Ahora, O sea, no es como el concubinato. exacto, que simplemente el tribunal lo que hace es declarar Y- que tienes ese derecho. Y ya luego que tengas esa propiedad, que la obtengas a través de vía judicial, puedes Ujú. venderla también, Claro. hacer todo las veces del propietario. Claro, porque Aunque tienes que registrar y seguramente La tienes que registrar. los gastos La tienes que y los registrar. aranceles para registrar algo que no te costó. Ujú. Eso es importante. O sea, tienes la posesión hace 20 años y entraste a esa propiedad, a ese terreno, a ese apartamento, a esa casa y no te costó un centavo. Lo que hiciste fue mantenerla durante todo este tiempo. Que nunca te preocupaste por cédula catastral, por pago de nada. Ni Sí. siquiera se apareció por el registro público para ver si había o no algún propietario. Nada. Entonces no te costó. Yo me imagino que los aranceles al Deben momento ser de una registrar. grosería o los impuestos. Sí, eso debería formar parte, si yo fuese abogado de esa persona, es parte de la asesoría que un abogado debe darle. ¿Qué implica el juicio? ¿Qué implica convertirte en propietario? Porque estamos claros, una cosa es poseer,
cuidar, mantener. Y otra cosa es tener entonces todos estos derechos que son unos privilegios de disponer del inmueble. Como todo, todos los derechos tienen en contraposición obligaciones. Entonces, pero una buena asesoría acorde le dice a la persona lo que implica, ¿ok? Para que entonces la persona pueda decir, mira, estoy en capacidad entonces de hacer todos estos trámites registrales, poner el inmueble al día. Y bueno. Igual a las personas, los deudores que probablemente no hayan transcurrido 10 años y nos están oyendo, y hay personas que tienen deudas de hace 5 años y probablemente piensan de que, bueno, eso ya pasó mucho tiempo, eso seguro ya ni pendiente, ¿no? Sí, sí, que están sí, vale. desprotegidos. Demanda, sí puedes. Demanda porque hay unas indexaciones bellas. Ah, esa es otra, Meche, Sí, es otro tema. importante. Sí. Entonces te dice, mira, lo que pasa es que hace 5 años, fulanito, yo le presté 3 bolívares. Y hace 5 años 3 bolívares era dinero. Y ahorita tú dices, bueno, 3 bolívares. No, pero tú puedes decir que empezaste por los 3 bolívares y que te hagan una indexación. Y eso funciona. Vamos a traducir lo que es indexación, Mercedes. Bueno, es el aumento progresivo por la inflación, se podría decir así, en este país que es totalmente permitido. Si no mal recuerdo, creo que fue una sentencia. Una sentencia, en sí. el 2019, pudo Ah, haber no, hasta ahí sido. no llego, Sí, Mercedes, o sea, por ya favor. los datos. Ahí No, había di que, bueno, pandemia la y eso, ¿no? sentencia No, Sí. pero sí, creo que fue en el 2019. Porque Háblame de recuerdo- la pandemia para acá y sí recuerdo las cosas, pero son antes- otra vida. Mira, No, un no, antes y fue un después. antes, Sí, fue sí. antes. Fue antes de pandemia porque AP. AP, antes de pandemia Sí. y después de pandemia. No, sí fue antes de pandemia porque recuerdo un casito de una intimación de honorarios que se hizo una indexación preciosa como 3 o 4 años después de que demandé y fue una locura. O sea, de verdad la indexación funciona. Y hay gente que dice, bueno, pero está bien, voy a alargar, voy a apelar, voy a la sentencia, voy a apelarla para que llegue a un tribunal superior, para alargar ese pago. No, señores, no alargan el pago. Se acumulan costas procesales, se acumulan intereses en dólares o en otra moneda distinta por la indexación, dependiendo de cómo te mandaste. Se hace la indexación de estas deudas. Oye, paguen la deuda a tiempo. Exacto, entonces es importante que tengas claro eso, que si no han transcurrido los 10 años y tienes a alguien que te debe de hace 5, 7, 8 años, puedes demandarlo perfectamente, así han sido 3 bolívares, puedes que esos 3 bolívares ahorita sean una cantidad de dinero que te puede ayudar muchísimo, entonces no lo dejes así. No lo dejes así y no dejes transcurrir los 10 años jamás, ¿verdad, Gaby? Sí, y si tiene la posibilidad de demandar, porque sabes que hay una realidad acá en Venezuela que es que no todo el mundo puede demandar. No. Es decir, o sea, es una realidad de nuestro sistema de justicia que cada vez yo siento que es menos el grupo de personas que puede iniciar un juicio y mantenerlo. Sí. ¿Ok? Entonces, también habría que evaluar que el monto de esa ¿Qué tanto deuda... vale la pena? Exacto, el Sí, monto. claro. Al final sí, vas a cobrar costos porque el hecho de que alguien te haya llevado a juicio implica que el tribunal te va a acordar un monto por haber gastado en honorarios y en todo lo que son los costos del proceso. Pero igualmente, al principio tienes que financiar, tienes que pagar honorarios de abogados. Entonces, si tú evalúas si el monto vale la pena y tienes la posibilidad económica de iniciar un juicio, pues hazlo. Sí, porque además ¿Ok? pagas notificaciones, pagas... Sí, O sea, Claro, acarreas no, gastos. no cualquier persona puede afrontar un proceso judicial. Es agotador mentalmente y sobre todo económicamente. bueno, porque- lo importante es que sepan que existe la posibilidad de no perder ese dinero y que no van a ser los mismos 3 bolívares de hace 3 años, 5 años atrás. Y que Exactamente. estén armados. Listo. Meche, el plus nos está indicando que se Estamos nos El plus acabó mayor. el tiempo. Te quedaste el plus mayor, Rose. Sí. Te quedaste y nos Bueno, quedamos cortos nos de tenemos tiempo. que despedir. Tan interesante que estaba este tema. De verdad que, bueno, muchísimas gracias por No, haber gracias. aceptado nuestra Gracias invitación, también. Gaby. Gracias, Gaby. Sería buenísimo que des tus redes sociales para que las personas te sigan, ya que eres generadora de contenido jurídico. Claro, Arias Gabriela P. en TikTok y en Instagram. ¿Qué tal? Y bueno, nos despedimos entonces. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram, @laradiopodcast, y también a través de nuestro canal en YouTube, La Radio Podcast. Por acá, María José García Zambrano. Me puedes seguir también a través de mi cuenta en Instagram, @MariaJZ. Y por aquí, Mercedes Luque, @legalizado. Fue un placer tenerlos el día de hoy con nuestra bellísima invitada y mi queridísima Gracias. compañera del día de hoy. Hasta la próxima. Y nos despedimos. Chao.